A los ojos de sus amigos y familiares, Kim Sun-ja aparentaba ser una ama de casa común. No obstante, esta madre de 3 hijos se convertiría en una de las criminales más conocidas de Corea del Sur. Impulsada por la avaricia, Kim Sun-ja acabaría con la vida de al menos 5 personas, incluyendo a 3 miembros de su propia familia. De manera sorprendente, llevó a cabo cada uno de estos homicidios en lugares públicos. Sin embargo, gracias a sus métodos, Kim nunca tuvo que poner sus manos físicamente sobre ninguna de sus víctimas. Además, los tabúes culturales de la época dificultaron que las autoridades policiales pudieran rastrearla. Poca información se tiene acerca de la vida de Kim Sun-ja antes de cometer los crímenes. Se sabe que nació en 1939, estaba casada y desempeñaba el rol de ama de casa, cuidando de sus 3 hijos. Según los vecinos, era considerada una mujer amable y su comportamiento no mostraba nada que pudiera considerarse anormal. A diferencia de los asesinos en serie masculinos, las mujeres poseen habilidades superiores para ocultar su verdadera naturaleza, viviendo aparentemente como esposas, madres y amigas ejemplares. Lo que la gente que no convivía directamente con ella desconocía era su marcada vanidad. La señora Kim se preocupaba considerablemente por su apariencia, cuidando meticulosamente su cabello y uñas. Además, disfrutaba de la vida social, frecuentando clubes y, sobre todo, participando en juegos de azar. Aunque su esposo, quien era pintor, se encargaba de los gastos del hogar, Kim empezó a solicitar préstamos a amigos, familiares y conocidos. Según información, expresó que quería comprar su propia casa, mientras a otros les comunicaba que había pedido prestado dinero a una amiga y no podía saldar la deuda, solicitando así más dinero para cubrir la deuda anterior. Incapaz de saldar sus deudas, decidió recurrir al asesinato de sus acreedores para robar sus pertenencias. El 31 de octubre de 1986, Kim Sun-ja atrajo a su amiga Kim Gae-hwan, de 49 años, a un establecimiento de baños públicos. En ese lugar, le ofreció a Gae-hwan una bebida mezclada con cianuro de potasio. Rápidamente, Gae-hwan sucumbió al veneno, experimentando convulsiones y dificultades respiratorias. Cuando la policía fue notificada, la familia de Gi-hwan informó que llevaba consigo un collar de perlas y al menos 3 anillos al salir de la casa. A pesar de ser entrevistada por la policía, Kim Sun-ja respondió: «No tengo idea de lo que estás hablando. Nunca vi el collar». Sin embargo, debido a los tabúes culturales prevalecientes en ese momento, la familia se opuso a realizar una autopsia, impidiendo así la posibilidad de encontrar evidencia que vinculara la muerte de Gae-hwan con Kim Sun-ja. La policía concluyó que la causa de la muerte fue un ataque al corazón y cerró el caso. 5 meses después, el 4 de abril de 1987, Kim Sun-ja perpetró otro ataque. Invitó a su amiga Jeon Sun-ja, de 50 años, a la zona de Jeongdeungpo en Seúl, alegando que estaba a punto de recibir dinero para saldar la deuda de 7 millones de wones, aproximadamente $14,400, que le debía a Jeon. Durante el trayecto a Jeongdeungpo, Kim le ofreció una bebida a Jeon, quien la consumió y colapsó en el autobús. Aunque fue trasladada al hospital, Jeon falleció a su llegada. Dado que el incidente tuvo lugar en Yongsan, el distrito de Yongsan asumió la responsabilidad del caso. Durante la investigación, descubrieron que aproximadamente medio año antes, Kim Sun-ja también estuvo implicada en la muerte de una mujer con síntomas similares. El único inconveniente era la falta de pruebas concretas. Casi un año después, el 10 de febrero de 1988, Kim Sun-ja se acercó a una conocida llamada Kim Sun-ja, a quien le había pedido prestados 1.200.000 wones, aproximadamente
$2.500. Kim Sun-ja le informó a Kim Sun-ja que estaba a punto de recibir dinero de un deudor y la invitó a tomar café en el distrito de Eunpyeong, en Seúl. Aunque el deudor nunca se presentó, mientras estaban en el café, Kim Sun-ja le ofreció a Kim Sun-ja té mezclado con veneno. Sun-ja comenzó a manifestar síntomas de envenenamiento. Durante el trayecto de regreso en un taxi, Kim Sun-ja sugirió a Kim Sun-ja que una bebida energética la haría sentir mejor. Aprovechando la parada, Sun-ja entró a una tienda a comprar la bebida, momento en el cual Sun-ja le pidió al taxista que la llevara directamente a casa. Posteriormente, Kim Sun-ja devolvería el dinero que le debía a Kim Sun-ja e incluso se interesó por su salud. El 27 de marzo de 1988, Kim Sun-ja y su padre, Kim Jong-chun, de 73 años, regresaban a casa después de celebrar el cumpleaños de un familiar. En el autobús, Kim Jong-chun se quejó de mareos y náuseas, perdió el conocimiento y fue llevado al hospital. No solo había experimentado estos síntomas, sino que también había consumido algo que le proporcionó su hija, Kim Sun-ja. Dada la avanzada edad de Kim Jong-chun, la policía no profundizó en los detalles de su fallecimiento, presumiendo que se trataba de un ataque al corazón. Su cuerpo fue devuelto a la familia, y debido a su edad, fue incinerado. En ese momento, Kim Sun-ja le debía a su padre 3 millones de wons, aproximadamente $6.000. El 29 de abril de 1988, envalentonada, Kim Sun-ja ofreció a su hermana menor, Kim Moon-ja, una bebida en una parada de autobús. Moon-ja se desplomó en el autobús y fue trasladada al hospital. Testigos que ayudaron a llevar a Moon-ja al hospital afirmaron que el médico le comunicó a Kim Sun-ja que Moon-ja estaba en estado crítico y necesitaba ser trasladada a un hospital más grande. Ante esto, Kim Sun-ja repentinamente declaró no conocer a Moon-ja en absoluto y se marchó con el bolso de su hermana. Posteriormente, Kim Sun-ja fue a la casa de Moon-ja y sustrajo 100 millones de wones, unos $200.000 en efectivo y objetos de valor, incluyendo un anillo de diamantes, todo valorado en 70 millones de wones. La muerte de Moon-ja también fue catalogada como un ataque al corazón. El 8 de agosto de 1988, Kim Sun-ja se reunió con una pariente lejana llamada Son Mi-rim, de 46 años, para ayudarla a comprar una casa. Tomó 48 millones de wones, aproximadamente $96.000, como depósito y le entregó a Mi-rim una bebida mezclada con cianuro de potasio. Son se desplomó en el autobús y fue trasladada al hospital, donde falleció posteriormente. A diferencia de las otras víctimas de Kim Sun-ja, el cuerpo de Son Mi-rim fue sometido a una autopsia y los médicos determinaron que la causa de su muerte fue envenenamiento por cianuro. Durante la investigación para rastrear dónde Son pudo haber tenido contacto con el veneno, la policía descubrió su conexión con Kim Sun-ja. En este punto, la comisaría de Yongsan empezó a percibir un patrón en las muertes repentinas en los autobuses urbanos. Obtuvieron una orden judicial para registrar la casa de Kim y encontraron dinero en efectivo, cheques y joyas pertenecientes a las víctimas. Además, el día después de la muerte de Son, Kim Sun-ja había depositado dinero en su cuenta utilizando los cheques de Son. Kim Sun-ja residía en una casa de estilo japonés con un baño de madera. Durante el registro, un policía notó un agujero en la madera del baño y metió la mano, descubriendo una pequeña bolsa de cianuro de potasio. Según la investigación policial, Kim Sun-ja tenía un primo que trabajaba en una fábrica de productos químicos y adquirió el veneno después de informar a su primo que deseaba atrapar faisanes. El 2 de septiembre de 1988, Kim Sun-ja fue arrestada por cargos de asesinato. A pesar de las acusaciones en su contra, negó vehementemente su participación y exigió pruebas que respaldaran las imputaciones en su contra. Dado que solo la muerte de Son había sido oficialmente declarada como homicidio, la policía necesitaba pruebas concluyentes que conectaran a Kim con el fallecimiento de sus víctimas. En ese momento, existía una fuerte aversión hacia la perturbación de tumbas después del entierro,
y la ausencia de hallazgos podría generar críticas considerables por parte del público. Los fiscales solicitaron permiso a las familias de las víctimas para exhumar los cuerpos, y este fue concedido. 3 de los 4 cadáveres dieron positivo por envenenamiento con cianuro. Solo el de la primera víctima, Kim Gae-hwan, no mostró rastros de cianuro debido al tiempo transcurrido. El padre de Kim Sun-ja fue incinerado, por lo que no se pudo realizar la prueba en su caso. Kim Sun-ja parece haber sido impulsada principalmente por la avaricia y la necesidad de saldar deudas. Su deseo de aparentar una vida próspera y su obsesión por la apariencia podrían haber contribuido a su decisión de cometer crímenes para obtener dinero y pertenencias. La capacidad de Kim Sun-ja para manipular a sus víctimas es evidente en su habilidad para convencerlas de consumir sustancias tóxicas sin levantar sospechas. Utilizó engaños y situaciones aparentemente normales para llevar a cabo sus actos sin ser detectada. La elección de lugares públicos para cometer los crímenes y la cuidadosa planificación indican un nivel de frío cálculo. Kim Sun-ja pudo evitar la sospecha al no estar físicamente presente en la escena de los crímenes. La falta de remordimiento inicial y su negación constante sugieren una falta de empatía hacia sus víctimas y una desconexión emocional con las consecuencias de sus acciones. Su preocupación por la apariencia, la vanidad y la necesidad de mantener una fachada de estabilidad financiera sugieren rasgos narcisistas. La obsesión por la imagen social y el deseo de ser vista como exitosa podrían haber alimentado sus comportamientos criminales. Kim Sun-ja optó por métodos indirectos para cometer sus asesinatos, utilizando veneno en lugar de violencia física directa. Este enfoque puede indicar una preferencia por la violencia encubierta y una tendencia a evitar enfrentamientos directos. Aunque se desconoce completamente su razonamiento, la capacidad de Kim Sun-ja para justificar sus crímenes a través de la necesidad de saldar deudas y su supuesta búsqueda de una vida mejor podría indicar una capacidad para racionalizar sus acciones. En 1989, Kim fue condenada a muerte por el asesinato de Kim Gae-hwan, Jeon Soo-ja, Kim Jong-chun, Kim Moon-ja, Son Mi-rim y el intento de asesinato de Kim Sun-ja. A pesar de permanecer firme en su negación incluso tras las rejas, hacia el final, pareció mostrar signos de remordimiento por los asesinatos de su padre y su hermana. El 30 de diciembre de 1997, Kim fue ejecutada junto con otras 22 personas. Este acto representó la última ejecución masiva y la última ejecución llevada a cabo en Corea del Sur. Supuestamente, sus últimas palabras fueron: envidio y odio a los ricos. Si yo volviera a nacer, quiero nacer rica y vivir como ellos. Si cometí un crimen, fue el crimen de haber nacido pobre.